Muy buenos días, estimados hermanos de Iglesia Escogidos de Dios y amigos que nos ven a través de este medio. Es un día muy hermoso, hoy domingo 1 de agosto. Para nosotros, hermanos, es de mucha bendición llegar al mes de agosto y de mucha alegría también porque, bueno, este mes es cuando la Iglesia Evangélica en Guatemala celebra el Día de la Biblia. Y para nosotros la Biblia es un manual de vida, es un manual muy importante que rige la vida espiritual de todo cristiano, amén. Y bueno, hoy es un mes muy importante donde todas las iglesias tienen sus actividades, dando a conocer la palabra del Señor, dándole el honor que se merece la palabra del Señor. Solo que este mes pues va a ser un mes un poco diferente porque, bueno, esta pandemia, hermanos, ha venido a afectar la forma en que se congrega la iglesia. Y obviamente pues esta sombra, muchos le están dando un sentido de que es a causa del pecado, que esta enfermedad es un problema serio para la iglesia y que tiene que reflexionar y que se está haciendo llegar a muchos, incluso cristianos, hermanos, y bueno, tiene un fin. Y este fin es, bueno, un arrepentimiento del rumbo que llevamos y que, bueno, busquemos un rumbo nuevo. Eso es lo que muchos están, bueno, argumentando acerca de esta pandemia que ha afectado al mundo entero, amén. Pero bueno, hermanos, este es un mes muy importante para nosotros y en esta mañana, hermanos, yo quiero compartir un tema, eh, bueno, un poco escabroso, un poco complicado, pero hermanos, creo que lo hacemos con la intención de que nosotros tengamos claro lo que dice la Escritura y cómo debemos nosotros de estar esperando la venida de Cristo, amén. En esta mañana yo quiero invitarlos a que, bueno, abran sus sagradas escrituras allá en Mateo capítulo 24 y vamos a leer el verso 9. La lectura es una lectura completa si usted lo quiere ver desde el versículo 1 hasta el 31, amén. Pero nos vamos a centrar en el versículo 9 donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta es una lectura, hermanos, que en muchos pasajes de la vida lo hemos escuchado. Y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y aquí encontramos bien interesante, hermanos, porque no es una suposición, aquí está hablando Jesús. Amén. Aquí está hablando Jesús. Pero quiero comentarles, hermanos, como una pequeña introducción, que en la iglesia cristiana evangélica, hermanos, se ha observado por muchos años, hermanos, e incluso antes de que, bueno, yo naciera y muchos de nosotros naciéramos, hermanos, ha habido una serie de eventos apocalípticos, yo no sé si usted recuerda alguno, y fines del mundo que, bueno, yo creo que sí lo hemos experimentado, que no han podido llevar bueno, yo no he podido llevar un conteo, hermanos, de cuántos fines del mundo he podido vivir en mis 40 y centavos de años que tengo. Pero hermanos, sí recuerdo algunos y busqué información de uno en particular, que es el primero, porque de ese obviamente no había nacido yo. Pero quienes tengan un promedio de 60 años para arriba quizá lo recuerdan. Y el primero, hermanos, es, bueno, la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Para esa fecha, hermanos, era una guerra entre los Estados Unidos y Rusia. Y los Estados Unidos había colocado bases militares cercanos al país de Rusia. Y viene Rusia, hermanos, en apoyo de Cuba. Ellos también empiezan a levantar una base de misiles en Cuba. Y esto formó una gran tensión aquí en América, hermanos. Los Estados Unidos se sintió amenazado totalmente, que incluso tuvo que ceder
desinstalar las otras bases militares que tenía por lado de Rusia, porque bueno, aquí de Cuba para los Estados Unidos, yo no sé cuántos kilómetros habrán en el mar, pero es totalmente cercano. Y miren, hermanos, para esa fecha fue una fecha difícil para los que viven en Centroamérica, México, Estados Unidos y parte de Latinoamérica, porque entonces, hermanos, el Evangelio también empezó a comentar, hermanos, que bueno, el fin del mundo había llegado y que bueno, esto estaba escrito en la Biblia y que ya iba a ser el fin del mundo. Y pasó la crisis de los misiles y bueno, la iglesia evangélica promulgó que era el fin del mundo y bueno, no, nunca llegó el fin del mundo. Luego ya en nuestra era, hermanos, recuerdo también la guerra del Golfo Pérsico, ahí contra Saddam Hussein, y eso sí, me recuerdo que el mundo estuvo tenso. Y miren, hermanos, el Evangelio también se levantó a decir que bueno, ya era el fin del mundo, que Cristo ya estaba ahí a la vueltecita. Eso fue en el 91 y que posiblemente en el 92, 93 venía Cristo. Y muchos se levantaron diciendo que el Evangelio ya iba a ser el arrebatamiento, la venida de Cristo. Y bueno, pasó este evento y tampoco, no vino Cristo. Luego, hermanos, vino el fin del mundo del año 2000. Eso lo recuerdo perfectamente bien. Y recuerdo, hermanos, muchos que se llamaban cristianos, que andaban fuera, hermanos, hubo un llamado para ellos y regresaron a la iglesia y se volvieron a congregar, asistieron, tuvieron arrepentimiento y basado en el temor. Y bueno, ahí estuvieron en la iglesia en el año 2000. Y resulta, hermanos, que pasó el 2000 y tampoco, no fue el fin del mundo. Y los que se habían llegado, hermanos, por temor, bueno, pasó el 2001, 2002 y se empezaron a desviar y cada quien otra vez en su camino. Como le pasaba al pueblo de Israel. Sometidos, hermanos, a muchas cosas que les interesan más que el evangelio, más que la vida espiritual. Quizá fiestas, diversiones, trabajo y bueno, lo que podamos pensar. Y no pasó nada en el año 2000. Luego, hermanos, vino el año 2012 y también lo mismo, que era el fin del mundo, que esto lo pronosticaban los mayas. Y muchos, hermanos, tomaron también el evangelio, se levantó diciendo que también era el fin del mundo. Y se tomaba basado en este capítulo que yo acabo de leer de Mateo 24 y todos sus versículos. También, hermanos, quizás hace unos 10 años, la iglesia evangélica también hizo comentarios erróneos, digo yo, en el que decía que el Papa Juan Pablo, hermanos, era el anticristo y que, bueno, la venida de Cristo ya estaba a las puertas. Y pasó también y miren, hermanos, estamos en el año 2020. Y aquí seguimos. El tema, hermanos, que hoy quiero compartir con ustedes se llama Mirad que nadie os engañe, Mateo 24, del verso 1 al 31. Y específicamente en el versículo número 9 que acabamos de leer. Amén. Fíjense, hermanos, que todos estos eventos han pasado y el mundo sigue el curso. Y la dispensación de la gracia, hermanos, aún nos está alcanzando al mundo entero. Amén. La dispensación de la gracia, hermanos, empieza desde la ascensión de Cristo hasta el arrebatamiento. Y esto del arrebatamiento no ha sucedido. Amén. Pero ¿qué ha pasado, pues, hermanos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Creo, hermanos, que hemos malinterpretado las escrituras produciendo miedo, fíjense, hermanos. Y un falso arrepentimiento por miedo a las personas. Muchas veces hablamos del infierno y la gente acepta a Cristo por miedo al infierno. Y luego se van. Realmente no hay un arrepentimiento porque quieran adorar al Señor, porque quieran buscarlo, porque lo aman, porque realmente ha habido fe en creer en Jesús. Y eso, hermanos, es un problema, hermanos, porque muchos aceptan a Cristo por miedo. Y cuando se les va el miedo, desaparece lo que provoca el miedo, hermanos. Bueno, ya no buscan del Señor, se enfocan en sus cosas, en sus prioridades y menos en el Señor. Y esa ha sido una de las situaciones.
No tenemos muchas veces, hermanos, claro la cronología escatológica. Y sin este misterio, hermanos, que nos fue revelado por medio de las escrituras, bueno, empiezan a surgir los que nosotros llamamos falsos profetas, si es que se les puede llamar profetas, ¿verdad? Que incluso, hermanos, en la misma iglesia se levantan a decir este tipo de comentarios, quizá a veces porque hay falta de conocimiento de la escritura. Yo recuerdo, hermano, la prédica de nuestro hermano Mardo Jiménez, donde él decía que Dios no está enojado. Amén. Y esto es correcto, hermanos, porque en este nuestro tiempo en el que vivimos, en el que seguimos estando, hermanos, incluidos en la dispensación de la gracia, hermanos, hasta el arrebatamiento, Dios no está molesto. Amén. Pero a muchos aducen, hermanos, que, bueno, esta enfermedad es a causa del pecado. Es un castigo para la humanidad, es un castigo para también la iglesia, hermanos, porque ahí nos vemos involucrados. Todo porque, bueno, muchos estamos, hermanos, preocupados en otras cosas y no en el evangelio, no en las cosas espirituales. Amén. Obviamente todo esto tiene una retribución. Pero, hermanos, eso es lo que yo he podido ver. Por otro lado, hermanos, un dato importante que debemos de tomar en cuenta, hermanos, en Mateo 24:15. Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo y abominable la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Aquí es Jesús, hermanos, hablándole a los apóstoles, o no, a sus discípulos, porque no eran apóstoles, a sus discípulos, y resulta, hermanos, que Jesús estaba por el templo de Jerusalén. Y cuando decimos el templo de Jerusalén, ese templo no había sido terminado, estaba en construcción. Y salen sus discípulos, hermanos, y le dicen a Jesús, mira Jesús, este gran templo, un gran edificio. Y yo me puedo imaginar, hermanos, caminar por la zona 9, zona 14, zona 10, y ver esos grandes edificios. Y uno se queda impresionado de decir que cómo es el hombre, cómo puede hacer estas cosas tan bellas o tan impresionantes. Pero Jesús les dijo que eso, hermanos, que no se turbaran, que mirad que nadie os engañe por eso. O sea, era una distracción el templo. Y entonces, hermanos, este pasaje donde Jesús habla esto, Él les dice que, bueno, tengan cuidado de